Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. Digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió, para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió, de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él, «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, «Ananías». Él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 116. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones. Que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él, como el Padre que me ha enviado. Posee la vida, y yo vivo por él. Así también, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos, ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que mediante el Espíritu acrecienta nuestra fe, sobre todo en la Santísima Eucaristía. Aleluya. Un saludo para ustedes, hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma. Hoy encontramos, hermanos, en la palabra de Dios ese impacto de transformación que tiene el encuentro con Jesucristo vivo. Pero es un encuentro que muchas veces nosotros damos por supuesto. No, hay que buscar ese momento. Y no se trata de que yo sienta, vea cosas, diga cosas, sino Dios va obrando en silencio. Y esta transformación, hermanos, verdaderamente es el aumento de la fe, es el don del Espíritu Santo. Y naturalmente, pues ya lo hemos dicho ciertamente hoy, para poder vivir este misterio decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El impacto del Espíritu Santo en nuestra vida, la transformación. Hoy encontramos la historia de la conversión de Saulo. Saulo, Pablo, ¿no? San Pablo antes se llamaba Saulo. Saúl quiere decir deseado. Era de la tribu de Benjamín, una tribu famosa. Había sido el primer rey de Israel, Saúl. Pues Pablo tenía este nombre noble, ¿verdad? Paulos es un nombre griego que quiere decir pequeño. Pau, como pausa, por ejemplo, es algo corto, algo breve, ¿no? Entonces, Paulo quiere decir algo pequeño. En realidad, la grandeza de Pablo es inmensa. Encontramos hoy su conversión. ¿Cómo ocurre? En el camino a Damasco. Pablo tiene muchas convicciones, Pablo tiene
muchas ideas claras. Pablo no era un hombre malo, pero era un hombre equivocado. Hay mucha gente buena, pero le falta llegar a la verdad plena. Se le aparece el Señor. Y naturalmente, hermanos, ahí aquel al que él consideraba que era un error, un hereje, Jesús de Nazaret, un bandido, un farsante, se le revela. Y este es el impacto de la acción del Espíritu Santo, el don de la fe. Y Pablo va a cambiar su vida y de perseguidor se convertirá en mensajero, en evangelizador, en apóstol de aquel que negó. Gracias a este encuentro. Naturalmente es un encuentro que nosotros tenemos la oportunidad de tener cuando comulgamos. Alguien me decía, es que yo voy a la misa por escuchar lo que dice el Padre, luego no entiendo qué hacen ahí. Pues hacen mucho daño. La Biblia y la palabra son importantes, es un pan también, pero lo que sigue no son ritos raros, es el misterio del cuerpo y la sangre de Cristo. El mismo que se le apareció a Pablo en el camino se te ofrece a ti cuando puedes comulgar su cuerpo y su sangre. Por esto lo dice él. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Pablo se encontró con un Cristo que no era el Cristo que caminaba por las calles, era un Cristo glorificado. Nosotros encontramos también a ese Cristo glorificado en la Santísima Eucaristía. Cuánto dolor, cuánta pena, que muchos han perdido la Eucaristía. Se quedan escuchando al pastor fulanito, al predicador sutanito, al reverendo fulano, hasta algún sacerdote católico que habla bien. Bueno, pero es que la palabra lleva al pan o no lleva nada, Es el misterio de la Eucaristía, que ayer nosotros celebrábamos porque era un día jueves. Naturalmente nos queda esta condición, ¿verdad? Jesús dice, el que come de este pan vivirá para siempre. Pensemos de nuestros difuntos. Pensemos en que comulgaron y a pesar de sus defectos y pecados tienen vida eterna por haber tenido la Santa Comunión. Entremos en el momento de la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en meditación, pensando en esta acción de Dios que cambia la vida, nosotros podemos decir que hemos encontrado también a Cristo como Pablo en algún momento, tal vez en algún retiro, en algún momento de fe. Dios ha tocado tu corazón, pero eso te ha llevado a una transformación, porque están de moda el momento de adrenalina. Estuvo alegre la celebración, el canto, el culto, el concierto, pero cambió en algo tu vida, porque Pablo sí se transformó en apóstol. Y la segunda pregunta es, la fe en la Santísima Eucaristía, ¿la seguimos teniendo? Me comentaba alguien, es que yo no puedo comulgar porque no estoy casada por la iglesia, una señora. Pero señora, haga lo posible. Ya tienen años de estar con su esposo. ¿Por qué no le habla, no le convence? Usted tiene todo el derecho a comulgar. Y él tendría que tener un poco de conciencia. Claro, hay situaciones ahí que no se pueden obviar, ¿verdad? Si hay escándalos, si hay concubinato, en fin, adulterio. Pero no dejemos de hacer ningún esfuerzo por acercarnos a este pan. Porque está dicho, el que lo come vivirá para siempre. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos a aquel que transforma nuestra vida y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Alcanzaste a Pablo en el camino. Iba contra ti y terminó sirviéndote a ti. Y tú que estás presente en la Eucaristía, también nos alcanzas, entras en contacto por nosotros. Haz, Señor, que nuestra vida cambie, se transforme, para que podamos, con este alimento bajado del cielo, tener vida eterna. En esta vida que por una pandemia puede acabarse, por una guerra, por cualquier cosa, gracias, Señor. Muchas cosas pueden quitarnos la vida, pero tú nos quitas la muerte. Nos quitas la muerte con el pan de vida. Alabado seas. Aleluya. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda.
colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación dice el Salmo 116, que clamen al Señor todos los pueblos, aleluya, que clamen al Señor todos los pueblos. Es un salmo pues de alabanza, de aclamación, pero ¿cómo van a ser los pueblos para clamar al Señor si no hubiera habido un Pablo? Pablo de un hombre que en 30 años que trabajó sirviendo a Cristo, pues se recorrió todo el mundo, era incansable, infatigable, por llevar este anuncio, ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Imaginemos a Pablo que está en el suelo, una luz le está hablando, ¿por qué me persigues? Y la vida de Pablo va a cambiar, como debiera cambiar mi vida y tu vida, al encontrarnos siempre con Cristo cuando lo comulgamos en la Santísima Eucaristía y poder llevarlo después como anuncio a todos los pueblos. Decimos una vez más, que clamen al Señor todos los pueblos. Aleluya. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy en la acción queremos proponernos, hermanos, ante todo, tener en cuenta que el encuentro con Cristo cambia la vida, la transforma. Pablo entró a la luz, pasó del error a la verdad, pasó de la tiniebla a la luz, lo dice él en carta a los Gálatas, ¿no? Entonces el encuentro con Cristo no puede ser un momento de un concierto religioso, el rock religioso está de moda y todo el mundo como que fuera cualquier tipo de cantante. Algo llega, pero no. ¿Qué sale de este momento? ¿Qué cambia en tu vida? Y naturalmente proponernos con este cambio tener el contacto con la Eucaristía. No, hermanos, si pudiéramos recibir la Eucaristía todos los días, verdaderamente nuestra vida sería una vida transformada. Sería una vida que tal vez no puede escapar a la debilidad de la carne, pero tendríamos asegurada para siempre la vida eterna. Nunca perdamos ese contacto con la Santísima Eucaristía. Lo pedimos por intercesión de María Santísima, la mujer eucarística que llevó en su seno a este cuerpo de Dios. María, mujer eucarística, ruega por nosotros. Amén. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Hasta mañana.